de miedo, ¿no? El proceso que se avecina, mucho que está en disputa, las administraciones por un año y lo que viene. O sea, bueno. Y sobre todo por por el marco de referencia nacional y la tendencia que han estado cobrando pues, las historias de ciertas figuras en los gobiernos de algunos estados, los Duarte perseguidos de una manera increíble, y otras figuras que han estado como los Duarte en los dos sentidos, en Chihuahua y en Veracruz, ¿no? Ajá. Y bueno, una de las preguntas que yo le quiero hacer a los candidatos, a Anaya, a Riquelme, a Javier Guerrero, perdón, es, ¿no les da miedo? Es decir, ya no es como una cosa de voy a ser gobernador. No. Sales y te van a hacer, pero pomada, porque te van a meter a la cárcel y te va a buscar la Interpol y te van a echar. Bueno, en caso de que cometas tropelía. Pero, ya, ¿no? pero imagínate, César Duarte era uno de los gobernadores consentidos del presidente Peña Nieto, igual que Javier, por ejemplo. Entonces salen de las administraciones y se convierten como en sátrapas para la sociedad mexicana. Entonces es como de pensarse. Nos da mucho gusto recibir el día de hoy a Edgar Salinas, colaborador de Milenio, La Opinión Laguna. Así es. Gracias, muchas gracias, buenos días. No, al contrario, muchas gracias. Está también con nosotros Jorge Reyes, a pesar de que Ángel está tan sentido con él. No sé por qué. Ahorita me desquito, ¿viste los ojos que te aventó? Recuerden que no pueden destruir a alguien. No, y aparte, ¿cómo estás? Un gusto, como Gracias por estar aquí con nosotros. a ti no te puedo decir como amigo o como funcionario. No. Gracias, definitivamente. Un gustazo estar aquí. De veras. Más te vale. Gracias. Y Eduardo Olguín. Maldito sea. No, es que George luego trae banderas de otros medios de comunicación. Saludo a todos. ¿Cómo están? El mejor programa. Sí, pues sí. Gracias, George. Bienvenido. Eduardo Olguín, director del Implan en Torreón. Eduardo, hola. Muy buenos días. Buenos Bienvenido. días. Y de casa también, ¿no? Muy bien, ¿de qué? De casa también. Sí, también, yo soy milenio. Es milenio, 100%. ¿Qué nos espera? ¿Empezamos contigo? ¿O empezamos? Lo digo A ver. Conectados a la pelotita. Sí, no, como que... ¿Sí? Sí, nos, claro. Nos aventamos la pelota. Yo creo que nos ¿o ya? espera la elección, y quizá esto ya va a ser lugar común porque sí se ha ido configurando, la más competida en la historia de Coahuila. Cierto. Nos espera una elección en la que seguramente volveremos a escuchar audios, fotografías, que sí es amigo de fulano, sutano. Una elección en la que desde luego difícilmente y no quiero menospreciar con esto al votante que sí lo hace, que sí lo piensa, pero en general no va a haber mucho análisis de las propuestas. Yo creo que está muy ya predispuesta el posicionamiento, sobre todo de los dos que van a competir al final por la candidatura. ¿Hay posibilidades para Guadiana, para Guerrero, para Luna? Voy a arriesgarme a Telma, decirlo aquí, Lucho. no. Yo creo que Guadiana va a tener un voto significativo, alto, insuficiente para ganar la gobernatura. ¿Alto por Andrés Manuel López Obrador? Y también por la inconformidad que él puede recoger, sobre todo en las regiones donde ha tenido mayor presencia. Sin embargo, las figuras estas de candidatos muy echados para el pueblo, muy echados hacia adelante, no ha permeado después de lo que ocurrió con Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco en el Bronco, y Nuevo que ha León, tenido Cierto. bastantes problemas ya en la gestión de gobierno. Algunos en tono de sarna ya no le dicen Bronco, sino el Broncas, por Sí, la cantidad de tiene problemas que ha muchos tenido, problemas. ¿no? Javier Guerrero, las encuestas lo han dicho, no ha crecido de manera sustancial, va a tener un voto significativo. A mí me parece que es el hombre clave si la oposición al partido en el gobierno quisiera tener mayores posibilidades de triunfo. Pero desde luego me parece que la disputa va a estar entre dos, entre Miguel Riquelme y Guillermo Anaya. Quizá la buena noticia para la comarca lagunera es que bajo cualquier escenario esperaríamos mejores condiciones. Y ambos les preguntamos, ¿te acuerdas, Marcela, en esta misma mesa qué le esperaba a la laguna? Los dos dijeron que lo mejor, pues no son de la laguna y tienen que impulsar mucho esta región. George. Yo estoy de acuerdo. La verdad, Javier Guerrero es muy difícil medirlo en una encuesta, pero precisamente porque yo he estado midiendo varias elecciones hacia el pasado y hay un fenómeno que no sé si se exacerba por las redes sociales, que es la parte de la molestia hacia cualquier institución política.
Sí. Yo recuerdo mucho alcaldes, gobernadores, funcionarios públicos de hace 10 años y eran como el César o como el emperador y todo el mundo les hacía caravanas, etcétera. Ahora no, ahora es más difícil. El oficio de gobernar ya es algo donde ya la gente está molesta, entonces eso lo vamos a sentir en esta elección. Yo siento que sí vamos a sentir mucha gente enojada. Y el problema de esa gente enojada es que cuando vas y la encuestas muchas veces no te dice por quién va a votar, se mueve hacia el indeciso o se mueve hacia el ninguno. Y a la hora de la hora, depende del nivel de enojo y de las circunstancias que vayan pasando. Por ejemplo, ahí hay una circunstancia que entra y sale, que es Humberto Moreira, pero sí, dependiendo del nivel de Humberto Moreira y de ciertos puntos de descaro que pueda llegar a tener, puede hacer que ciertos votos que nunca votan salgan a votar, y muchas veces Javier Guerrero puede llegar a ser una opción. ¿Por qué? Porque es la opción independiente. Entonces, yo he visto muchas encuestas, esas encuestas no le dan un porcentaje arriba de los 3 puntos, pero aquí se los firmo en esta mesa de que va a traer un poco más de puntos o mucho más de puntos de lo que están reflejando las encuestas, ¿no? Ahora, ¿no será otra vez una elección en la que los dos partidos mayoritarios pues van a mover a toda su filia y realmente la gente, y a su fobia, bueno, pero y la gente realmente pues no va a votar? Porque lo que vemos en redes sociales es una cosa y lo que ves en la realidad pues es otra. Sí, claro. O sea, lo hemos visto en Sí, porque además las filias, por denominarlas así, en el caso del PRI, van a representar un voto ya fijo de alrededor de 400,000 votos, las filias. Por supuesto, han crecido su tope, por ejemplo, en la elección pasada, 688,000 en números cerrados. Déjenme decirles que en algún análisis que he estado haciendo de los números de las elecciones pasadas, con ese mismo número de votos, dada la situación, la probabilidad de participación, con ese mismo número de votos podría repetir la victoria. El gran reto que tiene es retener ese monto de votos. Sí. Sin embargo, no se presenta el mismo fenómeno, Edgar, el de Coahuila, que en el de Durango en materia partidista. Es decir, la militancia del PRI en Coahuila es muy distinta a la que le dio la espalda a Esteban Villegas en la elección pasada. Sí, ahí es donde juega y cobra relevancia Javier Guerrero, que lo hemos visto en los encuentros que ha tenido, sobre todo en el norte y en la parte norte de la laguna, la presencia de grupos claramente identificados hasta su llegada con el PRI. Yo tengo la hipótesis de que quien va a recibir a su favor el voto de castigo de priistas al PRI va a ser Javier. Por eso creo... Pero bueno, hay un grupo, ¿tú visualizas a un grupo reducido o aumentado de Yo veo un grupo priistas? popular, ¿no? O sea, un grupo que en su momento tuvo, pues, que fue favorecido en puestos y en Sí, cargos, hay que recordar que la historia del PRI, del viejo PRI, era eso, tenía cupo para todos. A ver, pero dime un liderazgo todos. que sea como importante, que le vaya a dar... Le voy a mandar un saludo fuerte a Carlos Román Cepeda. O al ingeniero Armando García Triana. Armando García Triana, que son, pues se confiesan un poquito más, pues se orientan a Javier, ¿no? Que han tenido cercanía por el pasado político, ¿verdad? Con ellos. Por eso, insisto, Sí. creo que el receptor, sin que eso signifique que vayan a respaldarlo, ¿no? Así es, O sea, pero ese es el dato. en tareas pasadas compartían, digamos que, actividades. Quiero decir con esto que el voto de castigo que puede tener el PRI, me parece que el principal receptor va a ser Javier Guerrero. Porque una cosa, y como ya lo señalaba Jorge, el enojo no necesariamente se convierte en causa y la causa no necesariamente se convierte en voto. Un voto, claro. Lo mismo sucede. Una firma para que pueda ser postulado como independiente no significa que se vaya a transformar en voto. Claro. De pronto, como se dice en el argot jurídico, un saludo y un amparo, y yo diría ahora, y una firma para que te registren como independiente no se le niega a nadie. Pero de ahí a transformarlo en voto hay una gran ¿Qué distancia. tendrían que hacer estos candidatos independientes para transformar esas firmas en votos reales? Mira, yo conozco a Javier Guerrero, creo que es uno de los mejores funcionarios que existe, Sí, no un nada hombre muy más a inteligente. nivel del Estado, a nivel federal es un tipo congruente, preparado, excelente funcionario, conocedor de su Estado, etcétera, ¿no? Pero no creo que pueda hacer mucho para llegar a la gobernatura. La estructura del PRI es terriblemente fuerte en Coahuila.
Y yo creo que las elecciones no empezaron ahorita. Hace No, las seis. elecciones no empezaron. Las Hace 6 elecciones estatales para la alternancia actual empezaron hace 6 años. De El acuerdo. gobernador Moreira y Miguel Riquelme son máquinas electorales. Ellos duermen y se despiertan pensando En elecciones. en elecciones. Y lo han pensado esta elección Gracias. desde hace mucho tiempo. Y no nada más la pensaron, sino que estructuraron esta elección. O sea, trabajaron para que esta elección... Es un poco lo que hizo José Rosas Aispuro en Durango, ¿no? También, También una exactamente, máquina, pero en mucho nomás más, mucho más, con- 12 años. Sí, 12 con el años. poder en la mano. Dos administraciones. Y diluyeron, contribuyeron mucho a la dilución del actual proceso electoral. O sea, la dilución del proceso electoral es tremendo. Van a participar 14 partidos, 2 coaliciones, 3 candidatos independientes. Eso favorece mucho al PRI. Eso favorece mucho a este partido que tiene una estructura formidable, ¿no? Claro. Es una maquinaria formidable la del partido. Entonces, dudo mucho que un candidato independiente pueda tener la posibilidad de ganar, ¿no? No es lo mismo, no estamos viviendo lo que se vivió en Nuevo León. Ahora el PAN sí tiene posibilidades, ¿no? El PAN ha estado creciendo en los últimos años, en 5 años creció 46% su participación Así es. electoral. Entonces sí es una máquina que también viene creciendo fuerte. No es la misma máquina que el PRI, pero sí tiene una base electoral muy importante, muy significativa. A eso me refería, que iba a ser como una especie de votación en la que iban a competir los dos con las restas que pudieran hacer los independientes, ¿no? Ahora, yo lo que veo también es de que ahorita, por ejemplo, nosotros podríamos decir que es una elección caliente, una elección con pasión, con emoción. El problema es que nosotros estamos circunscritos a una ciudad y una región donde 4 de los candidatos a gobernador son de Laguna. aquí. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, todos tenemos o conocidos o amigos que uno lo conoces, el otro es amigo de un amigo, el otro sabes de algo que hizo en la infancia, etcétera. O sea, hay en la laguna hay mucha cercanía y hay mucha calidez, pero eso no pasa en Saltillo, y eso claro. no pasa en Monclova, y eso no pasa en Piedras Negras. O sea, no es una elección caliente o una elección emocionante para estas personas de Monclova que a lo mejor no saben ni quién es Miguel Riquelme ni quién es Guillermo Anaya. O sea, eso también va a disminuir la participación. A lo mejor vamos a llegar a una participación muy alta en la laguna, pero vamos a disminuir la participación en otras zonas Fíjate del que estado. yo veo al contrario, porque tanto Riquelme como Anaya estuvieron haciendo su labor. Es como tú comentabas, previa, estuvieron haciendo recorridos en todo el estado. Sin Pero embargo, ¿cuánto tiempo te da no, para...? No, bueno, es que lo lo que hicieron con de lo que muchísimo habla tiempo. Jorge es de la cercanía que de pronto puedes tener con el candidato. Es decir, tú puedes decir que tienes una relación, digamos, estrecha con Miguel Riquelme porque de pronto te pasa datos de la administración o con Guillermo Anaya datos de la legislatura, pero no así con Armando Guadiana, ¿no? Ah, bueno, claro, De la sí. cercanía sí te doy toda la razón. No, pues pero son yo me personas muy, refiero muy cercanas. a la estructura. O sea, me No, pero refiero la estructura a está las fragmentada, redes, ¿no? estuvo fragmentada. No sé si Sí, ahorita ya exacto. hicieron operación cicatriz, Sí. Está. pero en una estructura de Pero Rogelio en el- Montemayor, en una el caso estructura de quién, Hilda, del PRI, PAN. del PRI, es una estructura fragmentada, está la estructura de Jericó, Pero te voy a la decir una estructura cosa, de Hilda. eso en Yo- el PRI yo no veo- aplica. Yo no. recuerdo cómo llegó Yo no Humberto lo siento, Moreira a sí, no convertirse en el aplica. candidato del PRI al En el gobierno PAN del sí. estado. Durango aplicó. Junto, En el no, PAN por sí. supuesto, pero Claro, al en menos en Durango aplicó. Coahuila no aplicó así. Y estaba totalmente fragmentada con Moreira, con Javier Guerrero, con Raúl Cifuentes. Cifuentes, con La Coneja, con... Pero mira, es cuestión de números. Cifuentes no llegó porque pues no daba el numerito. O sea, y tú le sabes mucho el tema, ¿no? Sí, sin embargo, O sea, de el PRI quiénes llegó están unido y con fue quién. como... Llegó Vamos, Moreira sí, mira, al vamos gobierno. a pues, hablar ¿no? de números. Sí. De las 3 últimas elecciones a De gobernador, estructuras, No me refiero sí, al voto hoy externo. ninguna estructura le da el triunfo a nadie. En Sí, esta por sí elección, sola por sí no. sola no. Hay que ganarse un voto adicional. Las filias, por usar el Para término la seguridad, que ¿no? recogíamos al principio, no son suficientes para el triunfo. Ahora bien, en las 3 últimas elecciones, es curioso el dato, hasta mágico,
porque la participación ha crecido en promedio 10% de elección a elección. Si esta elección mantiene ese promedio de crecimiento, podríamos esperar una participación de alrededor de 10% en promedio. Es mucho. Que yo creo que no va a crecer. De una a otra, supongamos que creciera, la participación sería de alrededor de 1.375.000 votantes. ¿Y en porcentajes de? El porcentaje sería entre 62 y 65%. Se antoja difícil y muy, muy alentador, ¿no? Sí. Bueno, insisto, si sigue la lógica de los promedios históricos, con esos números significa, y reitero lo que dije al principio, que exactamente con el mismo número de votos que obtuvo el PRI en la elección pasada, podría ganar. Ahora bien, ¿dónde está la gran diferencia que tuvo en la elección pasada entre el PRI y el PAN? La diferencia sumada de votos entre Saltillo y Torreón a favor del PRI en la elección pasada representaron el 60% de la diferencia entre ambos partidos. Representaron el 60% de diferencia entre ambos partidos. Es decir, la suma de votos que tuvo el PRI en Saltillo y en Torreón en la elección pasada fue de alrededor, voy a decir cifras cerradas, de 160,000 votos. La diferencia total entre ambos fue de alrededor de 210, 215,000. ¿Qué significa esto? Que, otra vez, si la tendencia se mantiene, si los promedios se mantienen, el gran reto del PAN es disminuir esa distancia en Torreón y en Saltillo. Ahí está su gran reto, porque eso puede equilibrar las fuerzas. Si a eso le agregamos que en efecto hay mucha inconformidad, no sabemos si se vaya a traducir en votos, pero si se traduce, realmente las posibilidades de alternancia son altas. Eso es lo que quería decir respecto a los... Pero hay que también analizar eso de que si hay mucha inconformidad, ¿verdad? ¿En dónde hay mucha inconformidad? ¿En nosotros? ¿La clase media alta? Que el ser humano, pero Eduardo, ¿por qué crees que Humberto Moreira tiene tanta fuerza? Porque la inconformidad no está abajo. La inconformidad no está en donde está el gran voto popular. Ahí no está la inconformidad. La inconformidad está en las clases medias, las clases altas. Pero en las clases populares no está la inconformidad. Y luego, así que por eso es que tiene una gran posibilidad el partido y tiene una gran posibilidad personajes como Humberto Moreira. Ahora, yo no estoy de acuerdo que la estructura del PRI esté quebrada o fragmentada. No coincido con tu opinión, Jorge, porque creo que al contrario. Creo que al contrario, si hay algo que emprenderle al PRI, es esa gran capacidad de unirse a la hora de la hora, ¿verdad? Yo creo que es uno de los de mitos nuestra que las elección, últimas amén, ¿no? elecciones han roto. A esa importante hora, el PRI se une, no los demás partidos. Entonces, y luego además se diluye toda el resto de los votantes, pues entonces sí es importante la estructura. Entonces tú dices que no es importante la estructura. Yo creo que sí es muy importante la estructura en esta situación. Posiblemente la estructura no es importante en condiciones como la de Nuevo León. Ya vamos a entrar al calorcito del debate preelectoral. La verdad no es que dije que no fuera importante, dije que es no le basta. Que en este caso, yo creo que el único detonante, el único que puede detonar toda esta gran estructura es Humberto Moreira. No sé si a favor o si en contra. Finalmente, la gran nota que generó el tema electoral en el Estado no fue precisamente el arranque de las campañas de los candidatos, sino la confrontación entre Humberto Moreira y Felipe Calderón. Y la entrada de Humberto Moreira en el proceso electoral. La entrada de Humberto Moreira. El día que estaba tomando protesta Guillermo Anaya registrándose pues como candidato del PAN, ese mismo día Calderón sube al estrado y dice que los capos de la droga, los líderes de los Zetas estaban alojados en Coahuila. Y distrae toda la atención de la elección. Por supuesto, y ahí siempre yo creo que tendríamos que también platicar un poco dónde estamos parados, porque es difícil tener una bola de cristal y decir va a ocurrir esto, o en la estructura de tal o cual partido está ocurriendo esto. Con los datos que sí tenemos, con los datos que se han medido, una cosa clara que tenemos es las encuestas prácticamente muestran un empate técnico entre Guillermo Anaya y Miguel Riquelme.
dependiendo quién pague cuál, La de pues Reforma, están ¿no? más La de altas. Reforma está empatada. Pero es empate exactamente. técnico. Tomamos esa como Pero la referencia. de Erumen le da 10 puntos a Miguel Riquelme. A Miguel Riquelme, ¿no? que ha sido cliente de esa casa encuestadora desde que ha sido alcalde. Bueno, pero ciertamente tenemos un empate técnico en las encuestas. Que tenemos también un factor importante que va a cachar el voto inconforme, o gran parte del voto inconforme, que es Armando Guadiana. Que si no existiera este factor, muy probablemente lo pudiera Recibir el PAN. recibir el PAN. Sin embargo, está este factor y no lo va a recibir. Y el otro dato que sí tenemos es el papel de Javier Guerrero, que va a ser un papel que le puede restar en la estructura priista. Yo creo que el tema de que al final del día el PRI se une y sale como uno solo, es un mito que las últimas 7 elecciones estatales se han encargado de decirnos que ya no es así. Al final del día... ¿Pero qué? O sea que... Pero se ha ganado en todas las elecciones. Estatales, me refiero a las... Por eso, el PRI no ha perdido nada, ni tan siquiera una diputación. Bueno, si cruzas el río Nazas te vas a encontrar con que ya perdió. En la elección no ha sí, perdido son- diputaciones. No, yo él estoy dice- hablando él dice acá. otros O estados. sea, Pero ¿tú yo te estoy hablando- refieres ahorita estamos hablando a de Coahuila. Durango? O sea, no, Sí, me refiero a sí. que la llamada nivel cohesión nacional, y unidad sí. es un esquema, por no decirle mito, que funcionó durante mucho tiempo y que en efecto el partido que era maestro en eso era el PRI. El mito, Justamente nace... el mito, Edgar, es que el PRI sea el mismo en todos los estados. Sí, eso Ese es ya. el mito. Y En también el realidad, mito es que aquí, el PRI no aquí el mito, en Coahuila es un partido perfectamente bien cohesionado y con su líder que es el Tan cohesionado gobernador que Moreno. Javier renunció y denunció, públicamente dijo por qué renunció. Y con él un conjunto de lideresas en San Pedro, en Monclova, en Frontera, en No, Edgar, Acuña. pero la operación cicatriz, Pero eso acuérdate depende cómo del estábamos volumen. hace 3 meses, donde Jericó andaba por su lado, donde Isla andaba por el otro, y al día de hoy están unidos. O sea, yo sí Jorge, aprendí, yo sí he Jericó visto... andaba por su lado. Bueno, Jericó traía su estrategia de él ser alcalde. Andaba por Digo, su el ser lado realmente. gobernador. Claro que Enrique sí. andaba por su lado. Claro que sí. No, la verdad sí, Edgar. Sí andaban por su Enrique, lado. Jericó, O sea, Y hoy al Hilda. final se hizo una operación cicatriz. Ahorita ya están unidos el PRI. A lo mejor... Incluso porque ni siquiera Riquelme era una figura muy reconocida a nivel En nacional. Saltillo. No, a nivel nacional lo veían con cierta distancia y se llegaba a rumorar de que que no existiera una continuidad de los apellidos y demás, iban a seleccionar a otro liderazgo. Podría haber sido Hilda, podría haber sido Jericó, podría haber sido Javier y demás. Sí, a lo que voy es a que, digamos que no nos vayamos con la finta. De pronto, Y yo no me iría con la finta de comparar otros estados con Coahuila. Te voy a decir dos situaciones. Muchos de los estados que ganaron en la elección del año pasado fueron estados donde el candidato a gobernador era un expriista. Y ese es uno. Y dos, Como Durango, ¿no? si algo uno le aprende al PRI, la primera es la cohesión cuando es el momento importante, y el segundo es su habilidad para reponerse ante las caídas. O sea, el año pasado fue desastroso, no fue malo para el PRI, fue desastroso. Sería también un error pensar que no se pusieron las pilas y no identificaron cuáles fueron los puntos por los que perdieron. Y más por la importancia que significa Estado de México y por la importancia que significa Coahuila. Sí, Coahuila puede ser una tabla de salvación rumbo al 2018 Yo y creo no que- creo que esa sea una mala oportunidad para no, los pero países fíjate para que, despertar, ¿qué pues. representa Coahuila rumbo ¿Para al quién? 2018? Es la suma nada más del padrón electoral de Toluca, Nezahualcóyotl y San Cristóbal de Catepec. Sí, el que los rescata Sí, no, es güey, el Estado de electoralmente México. no. Con pinta. O sea, Es una no- lógica Ahí sí estoy de particular. acuerdo contigo. Ahora, Es una frontera. Por numerito. Ahí sí, Otra uno, vez. sí, uno sí. recursos. yo creo, Sí. insisto, Pero sí No, es pero es que importante en como términos para de rescatar el popularidad- espíritu. Sí, priista, en ¿no? términos de O sea, popularidad, nada no más en términos de de- votaciones, pues, en términos O sea, electorales per se, cualitativo, pues. no sí, cuantitativo. para nosotros es muy importante porque al final del día aquí Pues vivimos. aquí vivimos. Pero en la lógica nacional, la madre de todas las batallas es Es el Estado Estado de de Es México. el Estado de ¿no? México, sí. Son 11 millones de personas en el estado nominal contra 2 Imagínate. millones en Coahuila. No hay punto de proporción ahí. Bueno, yo lo que sí creo importante es que si llega a ganar Coahuila, entonces el PAN, ¿no? Si llega a ganar Coahuila el PAN, entonces el PAN tendría todo el norte de la República, tendría Salvo casi Sonora. todo el norte. Bueno, salvo Sonora, entonces ahí sí es importante, Y Nuevo León. porque entonces tiene toda una región a su favor, ¿no? Sí. Y tiene además, bueno, pues eso. El México eso- rico. ¿eh? México rico, El México, presupuesto. es lo que iba a decir, me ganaste, el México rico, ¿no?
Entonces, donde está el mayor si PIB, contabilizamos el etcétera, ¿no? Bajío y Querétaro, que ya los tiene el PAN, en efecto, la producción, el PIB de México se está generando en estados mayoritariamente gobernados por el PAN. Puebla, el Bajío, Guanajuato, Querétaro. Y tú no sabes qué liderazgos detona el que se gane en Coahuila. O sea, hay que ver cuál es el efecto cualitativo, ¿no? Vamos a la pausa comercial. Despedimos a Jorge Reyes de AM Asesores. Jorge, gracias por estar con Muchas nosotros. gracias. Nos estar despedimos aquí. del programa. Siguen AM Asesores. Sí, no me despidan de AM porque me No quedo te vayas. Bueno, si no quieres estar en AM Asesores, yo le entro tranquilamente. No seas villamelones, ¿eh? Un saludo a todos. Te estoy viendo, te estoy escuchando, te estoy viendo. O sea, hay un reporte de Soy- ciencia soy- con Javier Garza. Les Un decía, saludo a quién sabe. Javier, un saludo a Javier. Se me hace que ni a Ruth la cela tanto, ¿eh? Me deberías de mandar saludos a mí también ahí en reporte Ciencia. A ver qué te La dice próxima Javier. vez te mando saludos. Desde allá. No, enviamos saludos a Javier Garza y a su equipo. Yo soy Es seguido. asiduo radio escucha de Reporte 100. Es bueno. Vámonos. Pausa. A la pausa. Además ya lo habías metido en la elección, ¿no? Dijiste.